Me llamo Patricia Mendoza y trabajo en una funeraria en Puebla desde hace 5 años. Soy maquillista y preparadora de cuerpos. Es un trabajo que no cualquiera puede hacer, lo sé. Mis amigas me preguntan cómo le hago para estar con muertos todo el día. La verdad es que los muertos nunca me han dado miedo. Son solo cuerpos. Ya no hay nada ahí. O eso creía. Hasta que empecé a trabajar los turnos nocturnos. Hasta que me tocó preparar ciertos cuerpos que no se querían quedar quietos. La funeraria se llama Jardines del Recuerdo. Es mediana, familiar. El dueño es don Arturo, un señor ya mayor que heredó el negocio de su papá. Tenemos 3 salas de velación, una capilla pequeña y el área de trabajo donde preparamos los cuerpos. Ahí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, maquillando, vistiendo, arreglando a los difuntos para que sus familias los vean presentables una última vez. Es un trabajo importante. Dar dignidad en la muerte. Los primeros años trabajé turno de día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tranquilo, siempre había más gente. Mi compañero Raúl, que es embalsamador, mi jefa Claudia, que maneja la administración, y a veces don Arturo. Pero hace 6 meses Raúl renunció. Se fue a otra funeraria que le pagaba más. Don Arturo me ofreció cubrir algunos turnos nocturnos, de 8 de la noche a 6 de la mañana, con un aumento del 30%. Necesitaba el dinero. Acepté. Mi primer turno nocturno fue un martes. Llegué como siempre. Don Arturo me dio las indicaciones. Esta noche hay 2 cuerpos que preparar. Un señor de 70 años, muerte natural, y una mujer joven, accidente de auto. La familia del señor viene mañana a primera hora. La de la chica hasta el jueves. Así que prepara primero al señor. Me dio los expedientes. Me explicó que estaría solo yo en el área de preparación, pero que el velador, don Memo, estaría en la entrada toda la noche. Cualquier cosa me llamas. Yo vivo arriba. Me quedé sola. Fui al cuarto frío donde guardamos los cuerpos. Saqué primero al señor. Lo llevé en la camilla a la sala de preparación. Era un hombre mayor, delgado, con barba blanca. Se llamaba don Ramiro. Empecé mi trabajo. Lo lavé, lo vestí con el traje que había traído su familia. Lo maquillé. Todo normal, rutinario. Tardé como 2 horas. Quedó bien. Lo llevé a una de las salas de velación. Lo acomodé en su ataúd. Volví por la mujer. Se llamaba Andrea, 28 años. El expediente decía que había muerto en un choque frontal, trauma craneal severo. Cuando la saqué del cuarto frío y vi su cara, me impresionó. Estaba muy golpeada. Iba a necesitar mucho trabajo de reconstrucción y maquillaje. La llevé a la sala de preparación. Empecé. Limpié las heridas. Reconstruí con cera algunas partes de su rostro. Es un proceso largo, delicado. Iba concentrada. Como a la 1 de la mañana, mientras trabajaba en su mejilla izquierda, sentí algo. Un movimiento. Sutil. Levanté la vista. El brazo de Andrea, que había estado junto a su cuerpo, ahora estaba ligeramente levantado. Me quedé quieta. Es el rigor mortis, me dije. Los músculos se contraen. Acomodé su brazo de nuevo junto a su cuerpo. Seguí trabajando. 5 minutos después, volvió a pasar. El brazo se levantó otra vez. Más esta vez, como si quisiera alcanzar algo. Me alejé de la mesa. Mi corazón latía rápido. Esto no era normal. Los cuerpos no se mueven así. No de esa manera. Salí de la sala. Fui a buscar a don Memo. Lo encontré en su garita de la entrada viendo su celular. Don Memo, el cuerpo de la sala de preparación se está moviendo. Me miró serio. ¿La muchacha del accidente? Asentí. Ah, sí. A veces pasa con los que murieron de golpe. Violent deaths, dicen los gringos. Como que no se dan cuenta que ya se fueron. Dale tiempo. Se calma. Volví a la sala. Andrea seguía en la misma posición donde la había dejado, su brazo en su lugar. Respiré profundo. Solo son contracciones musculares. Nada más. Seguí con mi trabajo. Terminé su rostro. Quedó presentable. Sus heridas ocultas bajo el maquillaje. Me faltaba vestirla. Su familia había traído un vestido azul. Empecé a ponérselo. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un suspiro. Salió de su boca. Un suspiro largo,
como de alivio. Me quedé paralizada. Los muertos no suspiran, no respiran, no hacen ruidos. Me acerqué a su cara. Puse mi mano cerca de su nariz. Nada. No había aire. Estaba muerta. Completamente muerta. Pero había escuchado ese suspiro. Claro. Real. Terminé de vestirla rápido. Quería sacarla de ahí. Llevarla a su sala de velación y acabar con esto. La acomodé en la camilla. Empecé a empujarla hacia afuera. Y entonces habló. Gracias. Una palabra, susurrada, débil, pero clara, salió de sus labios. Solté la camilla, corrí afuera, grité por don Memo. Vino corriendo. ¿Qué pasó? Habló. La muerta habló. Don Memo entró a la sala, revisó a Andrea, puso sus dedos en su cuello. Nada. Está muerta, mija. No hay pulso. Lleva horas muerta. Le insistí. Te juro que dijo gracias. Don Memo suspiró. A veces el aire atrapado en los pulmones sale. Suena como palabras, pero no lo es. Es solo aire. Quería creerle. Quería pensar que todo tenía explicación científica. Don Memo me ayudó a llevar a Andrea a su sala. La acomodamos en su ataúd. Se veía tranquila, hermosa incluso, considerando sus heridas. Don Memo se fue. Yo me quedé ahí, mirándola. ¿Me escuchas? Susurré. Si me escuchas, dame una señal. Nada. Silencio. Está muerta Patricia. No digas estupideces. Me regañé a mí misma. Cerré la sala. Me fui al área de descanso. Me preparé un café. Traté de calmarme. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 de la mañana, llegó el personal de día. Claudia, mi jefa. Le conté lo que había pasado. Me miró con lástima. Son los nervios. Los turnos nocturnos son pesados. Te acostumbras. Pero en su mirada vi algo más. Como si ella también supiera algo que no me estaba diciendo. Me fui a casa. Dormí mal. Soñé con Andrea, con su brazo levantándose, con su voz susurrando gracias. Volví esa noche. Miércoles. Había un cuerpo nuevo. Un hombre de mediana edad. Infarto. Lo preparé sin problemas. Nada raro. Todo normal. Empecé a relajarme. Tal vez Claudia tenía razón. Eran solo nervios. El jueves en la noche había 2 cuerpos más. Una señora mayor y un niño pequeño. El niño me rompió el corazón. Solo tenía 5 años. Leucemia. Lo preparé con especial cuidado. Su familia quería verlo como si estuviera dormido. Mientras trabajaba en él, sentí presencia, como si alguien me observara. Levanté la vista. Por el vidrio de la puerta de la sala vi una sombra, una figura parada afuera, mirando hacia adentro. Me levanté. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Nadie. Don Memo, ¿está por aquí?, grité. Su voz llegó de lejos. Estoy en la entrada, mija. ¿Necesitas algo? No, nada. Volví a entrar. Cerré la puerta. Seguí trabajando. Pero la sensación de ser observada no se iba. Terminé con el niño. Lo llevé a su sala. Cuando regresé a la sala de preparación a limpiar, vi algo que me dejó sin aire. En la mesa donde había estado el niño, había una huella pequeña, de mano de niño, en el metal frío de la mesa. Imposible. La mesa estaba limpia cuando empecé. Yo misma la había desinfectado. Limpié la huella rápido. Traté de no pensar en eso. Terminé mi turno. Me fui. Pasaron 2 semanas. Más turnos nocturnos. Más cuerpos. Y más cosas raras. Sonidos de pasos en los pasillos vacíos. Puertas que se abrían solas. Una vez, encontré flores tiradas en el piso frente a una de las salas. Flores frescas que no estaban ahí minutos antes. Le pregunté a don Arturo si podía volver al turno de día. Me preguntó por qué. No quise decirle la verdad. Prefiero el día. Extraño a mis compañeros. Aceptó. Me regresó al turno diurno. Pensé que todo terminaría ahí. Pero hace una semana, durante el día, mientras preparaba a una señora, Claudia entró. Patricia, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Cuando trabajabas de noche, ¿notaste algo raro? Dudé.
¿Cómo qué? ¿Cómo? Movimientos, sonidos, cosas así. Le conté todo, los brazos que se movían, el suspiro, la voz, las huellas. Claudia asintió despacio. A todos nos ha pasado. Don Arturo no lo admite, pero lo sabe. Esta funeraria está construida sobre lo que era un hospital viejo. Un hospital que cerró en los 60 por negligencia. Mucha gente murió ahí. Malos cuidados, errores médicos. Dicen que algunos no se fueron, que siguen aquí. Le pregunté por qué nadie me había advertido. Porque si te lo decimos te asustas. Es mejor que lo descubras tú misma. Y que aprendas a convivir con eso. Los que trabajamos aquí eventualmente lo aceptamos. Es parte del trabajo. Le pregunté si era peligroso. No. Nunca nos han hecho daño. Solo quieren, no sé, compañía tal vez, o recordarnos que siguen aquí, que existieron. Me quedé callada. Andrea, la chica del accidente. ¿Ella te dijo gracias? Asentí. Tal vez porque le diste dignidad. Le devolviste su belleza después del accidente. Y quiso agradecerte. Desde entonces veo mi trabajo diferente. Ya no son solo cuerpos. Son personas. Que tal vez todavía están ahí de alguna forma. Observando. Sintiendo. Y mi trabajo no es solo hacer que se vean bien. Es tratarlos con respeto. Con amor. Porque tal vez me están viendo trabajar. Tal vez me escuchan hablar. Y tal vez, solo tal vez, cuando hago bien mi trabajo, se van en paz, sabiendo que fueron cuidados, que fueron importantes, que alguien se preocupó por ellos, hasta el final. Todavía trabajo ahí. Ya no me asustan los ruidos, los movimientos, las voces, son parte de mi rutina. Y cuando preparo un cuerpo, hablo, les cuento cosas, les digo que van a ver bien, que su familia va a poder despedirse con tranquilidad. Y a veces, cuando termino, siento un alivio en el aire, como si me dijeran gracias, como si supieran que hice mi mejor esfuerzo, y eso me basta, porque al final, todos merecemos dignidad, en vida y en muerte, y yo estoy ahí para dar esa última dignidad, aunque a veces, ellos sigan ahí para recibirla. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Daniel Sosa, y trabajo como chofer de carroza fúnebre en Monterrey. Llevo 7 años en esto. Mi trabajo es transportar cuerpos del hospital a la funeraria, de la funeraria al panteón, a veces de casas particulares donde alguien murió. Es un trabajo serio, que requiere respeto y profesionalismo. Manejo despacio, con cuidado. Los muertos merecen ese último viaje tranquilo. Trabajo para la funeraria. Los Ángeles, una de las más grandes de la ciudad. Tenemos 5 carrozas. Yo manejo la número 3. Una Cadillac negra del 2010. La conozco bien. La mantengo impecable. La mayoría de los traslados son durante el día. Pero a veces hay urgencias nocturnas. Alguien que muere tarde, y la familia quiere que lo recojan de inmediato. O un cuerpo que viene del servicio médico forense, y hay que trasladarlo. Esas llamadas nocturnas me tocan seguido porque vivo cerca de la funeraria, y estoy disponible. No me molesta. Pagan extra por turno nocturno. Hace un mes recibí una llamada a las 11 de la noche. Mi jefe, el señor Garza. Daniel, necesito que hagas un traslado. Del Hospital San José a la funeraria. Señora de 80 años, muerte natural. La familia quiere que esté lista mañana temprano para el velorio. Le dije que sin problema. Me vestí con mi traje negro, corbata. Siempre voy bien presentado. Es parte del respeto. Manejé a la funeraria, recogí la carroza número 3 y me dirigí al hospital. Llegué como a las 11:30. Fui al área de urgencias. Me atendió una enfermera. Le di el nombre. Sí, la señora Estela Ramírez. Falleció hace como 2 horas. Espéreme aquí. Voy por el cuerpo. Esperé en el pasillo. Como a los 10 minutos salió con una camilla. El cuerpo venía en una bolsa negra. Me ayudó a pasarlo a la camilla de la carroza. Firmé los papeles. ¿Viene alguien de la familia?, le pregunté. No. Dijeron que irían mañana directo a la funeraria. Está bien. Subí el cuerpo a la parte trasera de la carroza. Cerré las puertas. Me subí al volante.
El Hospital San José está en la zona sur de Monterrey. La funeraria está en el centro, como 20 minutos de camino. Eran casi las 12 cuando salí. Las calles estaban tranquilas, poco tráfico. Puse música clásica bajita. Siempre pongo música tranquila cuando llevo un cuerpo. Me parece respetuoso. Manejaba por la avenida Constitución cuando escuché algo. Un golpe, seco, que venía de atrás, de donde estaba el cuerpo. Miré por el retrovisor. No veía nada. La cortina que separa la cabina de la parte trasera estaba cerrada como siempre. Pensé que tal vez algo se había movido por el freno. Algún equipo que llevamos atrás. Seguí manejando. Otro golpe. Más fuerte. Como si alguien golpeara las puertas desde adentro. Me empecé a poner nervioso. Disminuí la velocidad. Los golpes continuaron. 3, 4 veces. Metálicos. Fuertes. Me hice a un lado y me detuve. Puse las intermitentes. Bajé del coche. Caminé a la parte trasera. Los golpes se habían detenido. Abrí las puertas con cuidado. El cuerpo estaba ahí. En su bolsa. En la camilla. Todo asegurado. No había nada más. Nada que pudiera haberse movido. Cerré las puertas. Tranquilo, Daniel. Son nervios. Me subí otra vez. Arranqué. No había avanzado 2 cuadras cuando empezó otra vez. Pero ahora no eran golpes. Era un rasguño, como uñas raspando metal, desde adentro de la bolsa. Un sonido largo, lento, que me erizó la piel. No puede ser. Los muertos no se mueven. Los muertos no rasguñan. Aceleré un poco. El rasguño se hizo más fuerte, más desesperado, como si alguien intentara salir. Agarré mi celular con mano temblorosa. Llamé al señor Garza. Contestó adormilado. «Daniel, ¿qué pasó?» «Señor, el cuerpo. Está haciendo ruidos». «¿Qué?» «Ruidos. Golpes. Rasguños. Como si estuviera vivo». Hubo una pausa. «Daniel, los cuerpos a veces liberan gases, hacen ruidos. Es normal. Esto no es gas, señor. Esto es diferente. Tranquilízate. Solo tráelo. Ya lo revisamos aquí». Colgué. Intenté calmarme. Faltaban 10 minutos para la funeraria. Podía aguantar 10 minutos. Pero entonces escuché algo peor. Una voz, amortiguada, que venía de la bolsa. Ayuda. Una palabra. Clara. Una voz de mujer. Anciana. Ayuda. Por favor. Pisé el freno. La carroza se detuvo en medio de la calle. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. «Señora», grité hacia atrás. «¿Está viva?» Silencio. Luego otra vez. «Ayuda. Está oscuro. No puedo respirar». Dios mío, la habían declarado muerta, pero estaba viva. Estaba consciente, atrapada en esa bolsa. Tenía que sacarla. Bajé de la carroza corriendo. Abrí las puertas traseras. Subí. Empecé a abrir el cierre de la bolsa con manos temblorosas. «Ya voy, señora. Ya la saco. Tranquila». Abrí la bolsa, y lo que vi me hizo gritar. No era la señora. Era otra persona. Un hombre. Joven. Como de 30 años. Con los ojos abiertos. Mirándome. «Gracias», dijo con una sonrisa. «Pensé que nunca me ibas a abrir». Me eché para atrás. Caí de la carroza. Me golpeé la espalda contra el pavimento. El hombre se sentó. Salió de la bolsa. Bajó de la carroza. Se paró frente a mí. «¿Quién? ¿Qué eres?» Tartamudeé. «Soy nadie. O tal vez alguien que ya no debería estar aquí». «¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que alguien me abra esa bolsa?» Traté de levantarme. Retrocedí arrastrándome. «No te voy a hacer nada», dijo. «Solo quería salir. Ya estuve ahí adentro. Suficiente tiempo». Se alejó caminando. Por la calle. Como si nada. Desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí tirado. Temblando. Sin poder procesar lo que había pasado. Me obligué a levantarme. Miré dentro de la carroza. La bolsa estaba vacía. La camilla vacía. Nada. Llamé al hospital. «Necesito hablar con la enfermera que me dio el cuerpo de Estela Ramírez». «Espere». Me pasaron con ella. «¿Sí? El cuerpo que me dio. ¿Está segura que era Estela Ramírez?»
Sí, claro. ¿Por qué? ¿Puede ir a revisar? ¿Revisar qué? Si el cuerpo todavía está ahí. Hubo una pausa larga. Espere. Escuché voces. Pasos. 5 minutos después volvió. Señor. El cuerpo de la señora Ramírez está aquí. En la morgue. Donde siempre ha estado. Sentí que me mareaba. Eso es imposible. Usted me dio un cuerpo. Yo firmé papeles. Señor. No sé de qué habla. Usted no ha venido. Estamos esperándolo. Son las 12:15. ¿A qué hora llega? Colgué. Revisé mi reloj. 12:15. Pero yo había salido del hospital hace... ¿cuánto? ¿20 minutos? Revisé mi ubicación. Estaba a 3 cuadras del hospital. No me había movido casi nada. Como si los últimos 20 minutos no hubieran pasado. Como si todo hubiera sido... ¿qué? ¿Una alucinación? Pero la bolsa estaba abierta. Yo la abrí. Vi al hombre. Habló conmigo. Volví al hospital. Entré a urgencias. La misma enfermera estaba ahí. ¿Señor Sosa? Sí. Pensé que ya había venido. Aquí está el cuerpo. Me llevó a la morgue. Ahí estaba. Bolsa negra nueva. Con una etiqueta. Estela Ramírez. Es la primera vez que viene, ¿verdad? Me preguntó. Asentí sin poder hablar. Me ayudó a cargar el cuerpo. Lo puse en la carroza. Firmé los papeles. Salí. El trayecto a la funeraria fue normal. Sin ruidos. Sin golpes. Sin voces. Llegué como a las 12:30. Descargué el cuerpo. El señor Garza estaba esperando. ¿Todo bien? Sí, señor. Mentí. No iba a contarle lo que había pasado. Sonaría a locura. Me fui a casa. No pude dormir. Me quedé despierto pensando. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño mientras manejaba? ¿Una alucinación por cansancio? Al día siguiente volví a la funeraria. Le pregunté al señor Garza si habían tenido algún traslado raro en la carroza número 3. Me miró extraño. ¿Raro? ¿Cómo? No sé. Cuerpos equivocados. Cosas así. No. ¿Por qué? Por nada. Simple curiosidad. Pero esa tarde, mientras limpiaba la carroza, encontré algo. Dentro de la bolsa que había estado vacía. La bolsa donde vi al hombre, había algo en el fondo. Una identificación. Vieja. De esas de plástico que dan en los hospitales a los pacientes. Decía un nombre. Marcos Salinas. Y una fecha. Ingreso. 15 de marzo de 2018. Busqué ese nombre en internet. Encontré una nota de periódico. Hombre desaparece de hospital. Marcos Salinas, de 28 años. Desapareció del Hospital San José el 15 de marzo de 2018. Estaba en urgencias. Su familia reporta que no lo pueden localizar. Las cámaras del hospital no muestran que haya salido. La nota era de hace 6 años. 6 años de ese hombre desaparecido. Y yo lo vi anoche. Salir de una bolsa. Caminar. Hablar. No sé qué pasó esa noche. Si viajé en el tiempo. Si entré en otra dimensión. Si finalmente Marcos encontró su salida después de años atrapado en algún limbo. Lo único que sé es que desde entonces reviso las bolsas antes de subirlas a la carroza. Y si escucho cualquier ruido, cualquier cosa rara, me detengo, llamo, verifico, porque aprendí que a veces los vivos parecen muertos, y a veces los muertos todavía están buscando una salida, y nosotros, los que trabajamos con ellos, somos los únicos que podemos ayudarlos, o los únicos que podemos quedar atrapados en su búsqueda. Y no sé cuál es peor. Vamos con la tercera historia. Me llamo Gabriela Torres, y hace 3 semanas enterré a mi hermano mayor. Se llamaba Javier, tenía 32 años, murió en un accidente de moto. Fue muy rápido, me dijeron, no sufrió. Eso se supone que debe consolarme, pero no lo hace. Era mi único hermano, mi mejor amigo, y ahora se fue. Lo velamos en la funeraria Jardines Eternos en Querétaro. 2 días completos, familia, amigos, compañeros de trabajo, mucha gente lo quería. Pero lo que pasó la segunda noche del velorio me hizo entender que Javier tal vez no estaba listo para irse, o que había algo que necesitaba decirnos antes de partir. El accidente fue un martes.
Una camioneta se pasó un alto y lo golpeó de frente. Javier iba en su moto viniendo del trabajo. Murió en el hospital como 2 horas después. Nunca recuperó la conciencia. Mis papás y yo llegamos, pero ya era tarde. Solo pudimos verlo ya muerto, pálido, quieto, con heridas en la cara y el cuerpo. Fue horrible. Lo peor que he vivido. Tengo 26 años y nunca había perdido a alguien tan cercano. La funeraria nos atendió bien. Nos explicaron todo el proceso. El velorio sería miércoles y jueves. El entierro el viernes en la mañana. Escogimos un ataúd sencillo. Javier no era de lujos. Era simple, trabajador, honesto, mecánico automotriz. Le encantaban los carros y las motos. Toda su vida entre motores. La gente de la funeraria lo preparó. Lo maquillaron para cubrir las heridas. Lo vistieron con su camisa favorita, una de cuadros azules que siempre usaba. Cuando lo vi en el ataúd me quebré. Se veía como dormido, como si fuera a despertar en cualquier momento. El velorio empezó el miércoles a las 4 de la tarde. La sala se llenó. Amigos de la infancia, primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo del taller donde trabajaba, su novia Marcela, destrozada. Todos llorando, abrazándose, compartiendo historias de Javier, de cómo era buena onda, siempre dispuesto a ayudar, como esa vez que arregló el coche de la vecina gratis porque sabía que no tenía dinero, o cuando enseñó mecánica básica a los chavos del barrio para que no los estafaran en los talleres. La primera noche pasó normal, dentro de lo que cabe. Dolor, llanto, rezos. Como a las 11 empezó a vaciarse la sala. La gente se fue a descansar. Solo quedamos los más cercanos, mis papás, Marcela, 2 primos, y yo. El velador de la funeraria, un señor mayor llamado Don Pepe, nos dijo que podíamos quedarnos toda la noche si queríamos, que él estaría en su garita por cualquier cosa. Decidimos quedarnos. Queríamos acompañar a Javier. Como a las 2 de la mañana, mis papás se quedaron dormidos en unas sillas. Estaban agotados. Marcela también. Mis primos salieron a fumar. Me quedé sola en la sala con Javier. Me senté junto al ataúd. Lo miré. No puedo creer que ya no estés. Le susurré. Tenías tantos planes. Ibas a abrir tu propio taller. Te ibas a casar con Marcela. Todo se acabó en un segundo. Lloré. Puse mi mano sobre las suyas que estaban cruzadas sobre su pecho. Estaban frías, duras. Eso me hizo llorar más, y entonces sentí algo, un movimiento, sutil, bajo mi mano, como si sus dedos se hubieran contraído. Quité mi mano rápido, miré sus manos, no se habían movido. Es tu imaginación, me dije. El cansancio, el estrés, el dolor, te hacen ver cosas. Volví a poner mi mano sobre la suya, y lo sentí otra vez, un pequeño apretón, como cuando estábamos chicos, y él me tomaba de la mano para cruzar la calle. «Javier», susurré. Me levanté. Mi corazón latía fuerte. Miré su cara. Seguía igual, inmóvil, ojos cerrados, sin vida, pero juro que sentí ese movimiento. Salí de la sala, fui al baño, me lavé la cara con agua fría. «Estás cansada, Gaby, necesitas dormir». Volví a la sala. Mis papás seguían dormidos, Marcela también. Me senté otra vez, pero esta vez más lejos del ataúd. No quería acercarme. Tenía miedo de sentir ese movimiento otra vez. Como a las 4 de la mañana desperté sobresaltada. Me había quedado dormida. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración de mis papás. Y algo más. Un sonido. Venía del ataúd. Un roce. Como tela moviéndose. Me quedé quieta, escuchando. El sonido se repitió, como si alguien se estuviera acomodando dentro del ataúd. «Ya basta», me dije. Me levanté, me acerqué. Miré dentro. Javier estaba en la misma posición, pero algo estaba diferente. Su cabeza estaba ligeramente ladeada, hacia la derecha. Yo recordaba que estaba viendo hacia arriba, completamente recto. Ahora estaba ladeada, como si hubiera volteado durante la noche. Sentí pánico. Quise despertar a mis papás, pero no pude. No quería asustarlos. Tal vez los de la funeraria lo habían movido.
Tal vez cuando lo arreglaban. Tal vez yo no recordaba bien. Salí de la sala. Fui a buscar a don Pepe. Lo encontré en su garita. Don Pepe, ¿alguien entró a la sala 3 esta noche? No, señorita. Solo ustedes. ¿Por qué? Es que el cuerpo está en diferente posición. Don Pepe se levantó. ¿Diferente cómo? Su cabeza está volteada. Don Pepe me acompañó a la sala. Entró. Miró el ataúd. Frunció el ceño. Sí. Está ladeada. Qué raro. En la tarde cuando lo acomodamos estaba derecha. Me miró con una expresión que no pude descifrar. A veces pasa. Los músculos se relajan. El cuerpo se acomoda. Es normal. Pero su voz no sonaba convencida. Salió de la sala. Si nota algo más, me dice. Me quedé ahí, mirando a Javier. ¿Qué está pasando? Le pregunté. No esperaba respuesta, pero la tuve. Un suspiro salió de su boca, largo, como de alivio. Grité. Mis papás despertaron. ¿Qué pasó? Corrieron hacia mí. Hizo un ruido, un suspiro. Mi papá revisó a Javier. Puso su oído en su pecho. Nada. Está muerto, hija. Los cuerpos a veces liberan aire. Es normal, pero yo sabía que no era normal. Había algo más. El jueves pasó igual. Más gente llegó. Más flores. Más rezos. Pero yo no podía concentrarme. Estaba pendiente del ataúd. De Javier, vigilando si se movía, si hacía ruidos. Durante el día, con tanta gente, no pasó nada. Pero cuando llegó la noche otra vez, cuando la sala volvió a vaciarse, empezó. Esta vez fueron sus manos. Las que habían estado cruzadas sobre su pecho se movieron, quedaron a los lados de su cuerpo, y su boca estaba ligeramente abierta, no completamente cerrada como antes. Marcela lo notó también. Gaby, ¿su boca estaba así? No, estaba cerrada. Llamamos a don Pepe. Vino con otro empleado. Revisaron. A veces los músculos de la mandíbula se relajan, explicó el otro tipo. Es post-mortem. Normal. Pero reposicionaron su boca. Le amarraron la mandíbula con una venda que escondieron bajo su cuello. Me quedé despierta toda esa segunda noche, sin dormir, vigilando. Como a las 3 de la mañana, cuando todos dormían otra vez, lo vi. Sus ojos se abrieron. Solo una rendija, pero se abrieron. Podía ver blanco, y algo más. Su pupila, moviéndose, mirando hacia mí. Me congelé. No podía moverme, no podía gritar. Solo miraba esos ojos medio abiertos que me observaban. Y entonces escuché su voz. Débil, ronca. Gaby. Mi nombre. Había dicho mi nombre. Me levanté temblando. Javier. Sus labios se movieron. Aunque la venda estaba ahí, se movieron. Escucha. Su voz salía como un susurro, como aire escapando. El freno. Revisé el freno de mi moto esa mañana. Alguien lo cortó. No fue accidente. Sentí que me iba a desmayar. ¿Qué? No fue accidente. Busca. El freno. Sus ojos se cerraron. Su boca dejó de moverse. Quedó inmóvil otra vez. Corrí a despertar a mi papá. 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 Javier habló. Me dijo algo. Mi papá me abrazó. Gaby, estás muy cansada. Han sido días terribles. Necesitas dormir. No, papá. Me habló. Dijo que su accidente no fue accidente. Que alguien cortó el freno de su moto. Mi papá me miró asustado. Estás delirando. El estrés te está afectando. Ven, vamos a salir un momento. Me sacó de la sala. Me llevó afuera. Aire fresco. Respira. Tranquila. Pero yo no estaba loca. Javier me había hablado. Me había dicho algo importante. Al día siguiente, el viernes, fue el entierro. Cerraron el ataúd. Lo llevamos al panteón. Lo enterramos. Mucha gente, muchas flores, muchas lágrimas. Yo estaba ida, pensando en lo que Javier me había dicho. Cuando terminó todo, cuando regresamos a casa, les conté a mis papás, con calma, con detalles, lo que había visto, lo que había escuchado. Mi mamá lloró. No puede ser. Javier está muerto. No puede haberte dicho nada.
Pero mi papá se quedó pensativo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si lo que vio Gaby fue real de alguna manera? Deberíamos revisar la moto. La moto estaba en el corralón. La policía la había llevado ahí después del accidente. Fuimos. Pedimos verla. Estaba destrozada. Pero mi papá, que sabe de mecánica porque se lo enseñó Javier, revisó los frenos y encontró algo. El cable del freno delantero estaba cortado. No roto por el impacto. Cortado. Con algo filoso. Limpio. Intencional. Reportamos a la policía. Abrieron investigación. Resultó que Javier había tenido problemas con alguien en el trabajo. Un compañero que él había reportado por robar herramientas. Ese compañero había sido despedido y había jurado vengarse. Lo arrestaron. Confesó. Había ido a la casa de Javier de madrugada. Cortó el freno. Sabía que Javier revisaba su moto cada mañana, pero solo por encima, no con detalle. Sabía que no lo notaría. Javier fue asesinado. Y de alguna manera, desde la muerte, logró decírnoslo. Logró hablar. Logró moverse. Logró hacer lo necesario para que buscáramos la verdad. No sé cómo es posible. No sé si fue su espíritu. Si fue su voluntad tan fuerte que mantuvo su cuerpo parcialmente consciente. O si simplemente Dios le dio esa oportunidad. Esa última oportunidad de cuidarnos, de protegernos, de asegurarse que su asesino no quedara libre. Han pasado 3 semanas. Voy a su tumba seguido, le hablo, le agradezco, le digo que lo extraño, que hizo lo correcto, que gracias a él hay justicia, y a veces, cuando estoy ahí, siento una brisa suave, aunque no haya viento, y sé que es él, que me está escuchando, que está en paz ahora, porque cumplió lo que tenía que cumplir, y que aunque ya no esté físicamente conmigo, siempre va a cuidarme, como siempre lo hizo, como lo hizo incluso después de muerto. Historia 4. Me llamo Fernando Ruiz, y soy velador en la funeraria San José en Guadalajara. Llevo 3 años en este trabajo. Turno de noche, de 10 de la tarde a 8 de la mañana. Mi trabajo es simple: cuidar las instalaciones, revisar que todo esté en orden, atender a las familias que velan a sus difuntos si necesitan algo. Café, agua, Kleenex, lo básico. Es un trabajo tranquilo, bien pagado. La mayoría de las noches no pasa nada, pero hay noches en las que recibimos un cuerpo especial. Un cuerpo que viene solo, sin familia, sin nadie que lo vele, y esas noches son diferentes. La funeraria tiene 4 salas de velación. Generalmente todas están ocupadas. Guadalajara es grande, muere gente todos los días. Mi rutina es hacer rondas cada hora. Paso por cada sala, verifico que las familias estén bien, que no necesiten nada. Entre rondas me quedo en mi garita en la entrada, veo la televisión, leo. Es solitario pero no me molesta, prefiero la soledad a tratar con gente todo el tiempo. Hace 2 meses llegó un cuerpo diferente. Era un lunes como a las 11 de la noche. Una ambulancia lo trajo. El paramédico me explicó. Indigente. Lo encontraron muerto en un parque, sin identificación, sin familia conocida. El municipio lo manda aquí mientras encuentran a alguien o lo entierran en fosa común. Firmé los papeles. Ayudé a bajar el cuerpo. Era un hombre como de 50 años. Ropa sucia. Olía mal. Lo llevamos a la sala 4, la más pequeña, la que usamos para estos casos. El encargado de la funeraria, don Miguel, llegó al día siguiente y me dio instrucciones. Si en 3 días no aparece nadie, el municipio se lo lleva para enterrarlo. Mientras tanto, ahí se queda. No lo prepararon, no lo maquillaron, solo lo pusieron en un ataúd simple, de madera sin barnizar. Lo dejaron con su ropa, sin flores, sin velas, sin nada, solo un cuerpo en una sala vacía. Esa noche hice mi primera ronda. Pasé por las salas 1, 2 y 3, todas con familias, gente llorando, rezando, acompañando a sus muertos. Llegué a la sala 4, abrí la puerta, el hombre estaba ahí, solo, el ataúd abierto, las luces apagadas, solo la luz del pasillo entrando. Me quedé en la puerta unos segundos. Sentí algo raro, una tristeza profunda. No era por mí, era del ambiente.
como si la habitación misma estuviera triste. Cerré la puerta y seguí. A las 2 de la mañana hice otra ronda. Las salas 1 y 2 ya estaban vacías. Las familias se habían ido a descansar. Solo quedaba gente en la sala 3. Llegué a la 4. Abrí y me quedé helado. Había alguien sentado en una de las sillas frente al ataúd. Una figura oscura. No podía ver bien por la poca luz. Disculpe. La figura no se movió. Encendí la luz de la sala. No había nadie. La silla estaba vacía, pero juro que había visto a alguien, una sombra sentada ahí. Revisé toda la sala. Detrás de las sillas, en las esquinas. Nada. Nadie podía haber salido. Yo estaba bloqueando la única puerta. Me acerqué al ataúd. El hombre seguía igual, muerto, quieto, pero su cara se veía diferente, menos tensa, como más relajada. Pensé que era mi imaginación. Apagué la luz. Salí. Cerré la puerta. Me quedé afuera, un momento, escuchando. Nada. La tercera ronda, a las 4 de la mañana. Algo más pasó. Cuando abrí la puerta de la sala 4, sentí aire frío salir, como si hubieran prendido el aire acondicionado al máximo. Pero esa sala no tiene aire acondicionado. Ninguna lo tiene. Entré. Hacía frío de verdad. Podía ver mi aliento. Y entonces lo escuché. Una voz, baja, como un murmullo. Venía del ataúd. Me acerqué despacio. El murmullo continuaba. No eran palabras claras, más bien como un lamento, un sollozo. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonó ridícula. Estaba hablándole a un muerto. El murmullo se detuvo. Silencio. El frío empezó a disminuir. Lentamente la temperatura volvió a la normalidad. Salí de ahí rápido. Fui a mi garita. Me preparé un café. Las manos me temblaban. Es tu imaginación. Estás cansado. Pero sabía que no era eso. Algo estaba pasando en esa sala. A las 6 de la mañana, mi última ronda antes de que amaneciera, me obligué a entrar otra vez. Esta vez llevé mi celular con la linterna prendida. Abrí la puerta. La sala estaba como siempre. Fría pero no helada, silenciosa. Me acerqué al ataúd. El hombre se veía igual. Me quedé ahí parado, mirándolo. ¿Por qué nadie vino por ti?, le pregunté en voz baja. ¿No tenías a nadie? Y entonces, lo juro por Dios, vi una lágrima. Una lágrima salió de su ojo cerrado y rodó por su mejilla. Retrocedí tropezando con una silla. Salí corriendo de la sala. No volví hasta que llegó don Miguel a las 8. Le conté todo. La sombra, el frío, el murmullo, la lágrima. Esperaba que se burlara, que me dijera que estaba loco. Pero no lo hizo, solo asintió. Los que mueren solos a veces se quedan, esperando, queriendo que alguien los acompañe, que alguien llore por ellos. Como nadie lo hace, ellos mismos lo hacen. Le pregunté qué podíamos hacer. Nada. Esperar a que se lo lleven. Oh, dudó. ¿O qué? O le hacemos un velorio. Como a cualquier otra persona, con velas, con flores, con respeto. A veces eso ayuda. Le dije que sí, que lo hiciéramos. Don Miguel aceptó. Esa tarde compramos velas, flores, un rosario. Arreglamos la sala 4 como si hubiera una familia. Prendimos las velas. Pusimos las flores alrededor del ataúd. Don Miguel hasta trajo un padre, un sacerdote amigo suyo, que aceptó venir a rezar por un desconocido. El padre llegó como a las 7 de la noche. Rezó un rosario completo. Bendijo el cuerpo. Habló como si hubiera una congregación. Este hombre, aunque no conocimos su nombre, fue hijo de Dios. Tuvo una vida, tuvo sueños, y merece ser despedido con dignidad. Fueron palabras hermosas. Me hicieron llorar. No sé por qué. No conocía a ese hombre, pero lloré por él, por su soledad, por su muerte sin testigos. Esa noche cuando el padre se fue, me quedé en la sala 4. Prendí todas las velas otra vez. Me senté en una de las sillas y hablé. No sé quién eras, no sé qué te pasó en la vida, pero esta noche no estás solo. Yo estoy aquí, y voy a quedarme hasta que te vayas. Me quedé ahí toda la noche.
No hice mis rondas a las otras salas, solo me quedé con él. A las 5 de la mañana, sentí algo, un cambio en el aire. La sala se sintió más liviana, como si un peso se hubiera levantado. Las velas, que habían estado ardiendo normal, de repente brillaron más fuerte, todas al mismo tiempo. Duró unos segundos, luego volvieron a la normalidad, y supe que se había ido, que finalmente había descansado, porque alguien lo había acompañado, alguien había llorado por él, alguien se había quedado. Al día siguiente vino el camión del municipio, se llevaron el cuerpo. Don Miguel firmó los papeles. ¿Algún problema anoche?, me preguntó. Negué con la cabeza. Ninguno. Todo tranquilo. Sonrió. Sabía que entendía. Limpiamos la sala 4. Quedó lista para el siguiente. Y esa noche, cuando hice mi ronda, la sala estaba vacía, pero no se sentía triste. Se sentía en paz. Desde entonces, cada vez que llega un cuerpo sin familia, hago lo mismo. Prendo velas, pongo flores, me siento con ellos un rato, les hablo, les digo que no están solos, que alguien sabe que existieron, y siempre, antes de que se los lleven, siento ese cambio, esa ligereza, como si me dijeran gracias, como si finalmente pudieran irse. Don Miguel me dijo una vez, el trabajo de una funeraria no es solo enterrar muertos, es ayudar a los vivos a despedirse, pero también es ayudar a los muertos a irse, y los que mueren solos necesitan más ayuda que nadie. Tiene razón, y aunque es un trabajo que nadie ve, que nadie agradece, sé que es importante, porque todos merecemos una despedida, todos merecemos que alguien note que nos fuimos, incluso si ese alguien es solo un velador de funeraria que nunca supo tu nombre, pero que se sentó contigo en tu última noche, y lloró porque nadie más lo hizo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.